do. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 146. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 11 de febrero de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación la personalidad ilustrada del padre Martín Sarmiento, eminente investigador y estudioso del siglo XVIII en España. Y es a tal fin de conversación que me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bien, y va a ser nuestro invitado Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, que ahora mismo por circunstancias no llegó todavía a plató, posiblemente no tarde. En cualquier caso, Miguel Álvarez Soaje, repito, es nuestro invitado. Y bien, entre tanto, vaya un previo apunte sobre el padre Martín Sarmiento y ya de inmediato, con la presencia o no de Miguel, haya llegado o no a plató, ya iniciamos nuestra conversación. Bien, el padre Martín Sarmiento, nacido Pedro José García Balboa, escritor, investigador y erudito ilustrado, colaborador del padre Feijóo y además celoso defensor de sus escritos, de los del padre Feijóo, quiero decir, ambos religiosos vinculados a la orden benedictina, nació en Villafranca del Bierzo en el año 1695. Por más que a veces hay que decir que se disputó su lugar de nacimiento en alguna otra geografía del ámbito interior de la propia Galicia. Ingresó a los 15 años en la orden benedictina y ya pasó casi toda su vida en el convento de San Martín en Madrid, donde murió en el año 1771, bien que según otras fuentes en 1772. Estudioso infatigable, devorador de libros, su ansia de saber pudo observarse muy pronto, ya en su primera infancia, con preguntas, en fin, ante todo lo que le rodeaba, preguntas, en principio a sus padres, naturalmente. En fin, por igual escribió sin tregua, pero toda su obra quedó inédita, apenas publicada, a excepción de 2 volúmenes en defensa del padre Feijóo, en realidad su guía y mentor desde el ejemplo. De otra parte, su obra inédita, como digo, es que se negó el padre Sarmiento a publicar amparándose en su propia y soberana voluntad y subrayando que escribía para su propia perfección sin buscar otra meta que su enriquecimiento intelectual. En palabras de José Luis Pensado, estudioso de su obra,
de la obra del padre Martín Sarmiento, saber era su deseo, un deseo infatigable, ilimitado. Bueno, yo creo que tenemos más o menos esbozada la personalidad, ¿verdad?, del padre Martín Sarmiento, y estarás de acuerdo en que estamos, Emilio, ante un ilustrado de gran fuste, ¿no? Sí, sí, así está, yo creo que a la altura de Jovellanos o de su mentor Feijóo. Sin duda, sin duda, sin duda. Además se dan una serie de circunstancias que las iremos desgranando poco a poco, que acreditan todo cuanto venimos diciendo y lo que acaba de decir Emilio, ¿verdad? Vamos a ver. Hay que decir que la celda, digamos, como monje, ¿no?, la celda de monje, la celda de religioso, de la que disponía en Madrid, en el convento, fue centro de reunión de la intelectualidad de la época, y algo iremos diciendo, más o menos, a lo largo de la conversación, seguramente. En realidad, como la del propio padre Feijóo, pero con un añadido de cierta curiosidad, y esto lo hablamos el otro día tú y yo, es decir, el padre Feijóo, en efecto, reunía gente próxima a la ilustrada, próxima al mundo intelectual, con gran mérito, pero tenía un cierto carácter, digamos, más provinciano, entendido en su sentido descriptivamente geográfico y sociológico, claro. Mientras que el padre Martín Sarmiento reunía personalidades de la vida nacional y se hablaba de asuntos internacionales y de todo esto, ¿no? Tenía una vocación, digamos... Bueno, al fin y al cabo pasa mucho tiempo en Madrid y muere allí. Así Claro. es, claro, así es, así es. Bueno, en todo caso, recibía prácticamente todos los días visitas por la tarde, por las tardes, casi todas las tardes. Como apunté hace un momento, la mayor parte de su obra, sin perjuicio de los matices que podamos ir haciendo, pero resultó inédita, y es pena porque el duque de Medina Sidonia, amigo de Martín Sarmiento, pues tuvo la buena idea de recoger sus manuscritos y tener el proyecto de editarlos en lo que serían 19 volúmenes. Al final solo quedó publicado uno de los volúmenes, al que llamó Memoria para la historia de la poesía y poetas españoles. Este es el título del libro que sí se publicó. El resto no. Yo creo que coincidió, no lo diría con seguridad, pero con el fallecimiento del propio duque de Medina Sidonia. Sí, fue una iniciativa que quedó truncada por eso, porque claro, el responsable pues murió. Claro, justamente, porque era una iniciativa muy personalizada. Sí. ¿No? Claro, justamente. Bueno, de otra parte, hay que decir que la Real Academia Española de la Lengua publicó algunas de los escritos de Martín Sarmiento, sobre todo relacionados con asuntos filológicos, a los que quizá podamos referirnos también dentro de un rato, ¿no? Y caramba, pues tengo que decir que ya está entre nosotros Miguel Álvarez Soaje, nuestro invitado de hoy, que por circunstancias no pudo llegar a la hora prevista. En realidad hace ya un par de minutos que sigue nuestra conversación y ya me parece lo mejor evitar presentaciones y que intervenga cuando quiera, que además creo que lo está deseando. Bueno, en todo caso, nos veníamos refiriendo a la obra del padre Sarmiento y
es de citar... Gallego, él tiene algún escrito en gallego. Sí, sí. Bueno, y pues tiene el viaje a Galicia. Claro, sí, claro. El viajes de los gallegos como el de Madrid, de las exequias ahí. Y tiene una de referencia Felipe Pinto. etimológica también. Tiene sobre- investigaciones etimológicas, Sí. exactamente. Eso es. Entonces, que le interesaba ahí mucho. le servía para estudiar el idioma gallego. Se basaba un poco en esos 3 viajes que hizo a Galicia en la toponimia, en los nombres de las plantas. Entonces él decía, bueno, si se dicen de esta manera, de ahí podemos deducir que el idioma gallego que se perdió, pues sería... Sí, claro, es una investigación filológica. Exactamente, entonces es un estudio realmente original. Sí. En aquella Bueno, época. yo ya lo voy a decir, porque así ya, porque como todo... el padre Sarmiento, y estas son palabras de José Luis Pensado, al que ya me referí hace un momento, estudioso de su obra, ¿no? Dice, tuvo una clara intuición de la lingüística románica, que es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Y así afirmó, esto ya es literalidad, ¿no? Que las lenguas de Italia, la francesa, la lemosina, para quien no lo sepa, que no tiene por qué saberlo, es la catalana, ¿eh? Es decir, ¿no? La lemosina, castellana, portuguesa y gallega, bueno, lemosina es catalana, no al día de hoy, quiero decir, es la catalana, pero era el vocablo que se usaba en su época, ¿no? Entonces decía que las lenguas de Italia, la francesa, la lemosina, castellana, portuguesa y gallega no son sino dialectos de latín, tal cual. Y en concretas palabras del propio Sarmiento, que yo además entrecomillé aquí en el guión, dice, cada nación, que además es una cosa muy... ese lenguaje popular al que tú te referías, es que no puede estar más claro, dice, cada nación no hizo más que torcer las narices. Vamos a ver, es que no puede ser una expresión, ¿verdad?, más vivaz y más... No hizo más que torcer las narices a las voces latinas con esta o con otra inflexión, según el clima, el labio y los órganos de la loquela. Bueno, la loquela es el habla, yo creo que se sabe, pero por si no se sabe, ¿no? Y añade, ya por último, el que es una especie de conclusión, el que penetrare el sistema de estas inflexiones, claro, con solo saber como extensión la lengua latina, entenderá la mayor parte de las voces de todos los dialectos dichos. Esto es tal cual, y es de una expresión tan elemental, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Así que bueno, esto ya lo dije. Venga. A ver, entonces continúa por pues ahí. le podemos encontrar, siempre hay una finalidad didáctica en su obra. En eso coincide un poco lo que hablábamos ya antes con Feijóo y con Jovellanos, ¿no? En esa claro. utilidad. Porque está en el espíritu ilustrado de la época. Exactamente, claro, ¿no? el Entonces, movimiento que comparten. Sí, y la enseñanza o la ausencia de enseñanza, ¿no?, en los niños y tal. Entonces es un objetivo que él tiene, por eso esa labor divulgativa, ¿no? Entonces eso es un perfil que hay que reconocerle. Pero por ejemplo lo que os comentaba antes, ¿no?, que bueno, va desde eso a diseñar los adornos para el Palacio Real, ¿no? O sea, Sí, el programa iconográfico. Que no se realizó por lo visto entero. Parte sí se hizo, luego parte sí, se deshizo. Porque era muy complicado, creo. Sí, y luego organizaba todo en función de la historia, de la dinastía. de la cultura española y tal. Y de la historia de los reyes. Sí, sí. Entonces fue un personaje audaz en ese sentido, ¿no?, que pasaba de la arquitectura, que debió ser quizá una gran vocación de él, a la ciencia, por ejemplo, la botánica, que en ese sentido en Galicia sí le debemos mucho, a pesar de que no lo conozcamos, ¿no? También en medicina un poco la misma labor de Feijóo, ¿no?, de erradicar supersticiones, ¿no?, de todo eso, ¿no?, que estaba tan al día. Entonces, bueno, es un personaje que escribió de todo y ahora, a raíz de la conmemoración de estos 250 años, el Consello da Cultura Galega pues, se ha dedicado a recuperar y a publicar textos de Sarmiento, ¿no? Entonces, bueno, son asequibles, se pueden localizar,
en redes o en librerías. Entonces, bueno, creo que merece la pena acercarse un poco al perfil de Sarmiento, ¿no? Incluso como asesor, que os comentaba, ¿no? Hasta qué punto la obra de Feijóo no depende, hasta qué punto no es subsidiaria, ¿no? de la obra, del trabajo de Sarmiento, ¿no? En asesorarle, en retocar, en suprimir, en añadir cosas a la obra de Feijóo. Yo creo que Feijóo es el primero y yo creo que tiene la singularidad, sobre todo, por una diferencia de años escasa, Sí. Tampoco era. Pero el teatro crítico de Feijóo a mí me parece que es de una relevancia importantísima por la variedad, por la variedad temática, es decir, resulta particularmente atractivo, ¿no? No necesita de bueno, en algunos casos sí, naturalmente, pero se lee con deleite, por decirlo de algún modo, ¿no? En ese sentido es heredero del género de las silvas de varias elección de los barrocos. Así es, que eran así como es. enciclopedias. Que yo creo que lo dijimos ya alguna vez, Yo eso. creo que sí, que lo comentamos. Sí. Pero bueno, es una herencia, digamos, con un sentido ilustrado. Se trata sobre todo de una herramienta educativa, más que simplemente, bueno, de entretenimiento. Sí, pero a partir de ahí yo creo que sí tienes buena razón de que es un aventajado de Feijóo, está claro, es decir, Sí. no por demérito de Feijóo, sino, bueno, porque de hecho él era un devoto de Feijóo, Sí, un devoto es un defensor, discípulo. un devoto defensor, claro, es decir... Y yo me pregunto, ¿de qué lo defiende? A Feijóo lo pusieron a caldo cada vez que salía uno de los tomos del teatro crítico, lo iban poniendo a caldo, pues desde, por ejemplo, Salvador José Mañer, que publica el Antiteatro Crítico, empiezan a salir obras en paralelo a la obra de Pero que Feijóo. eran críticas de sesgo, digamos, tradicionalista contra las innovaciones de la Ilustración. Quizá tipo de contra ese objetivo de Feijóo de quitar ese velo, ¿no? E incluso de Sarmiento también, de abrir la luz al conocimiento, Lo que ¿no? les atacaban era el sesgo divulgativo, digamos, Sí. y popularizador de Sí. su obra. Sí, va por ahí. Y Y entonces, yo creo que la brillantez intelectual de uno y otro también hacía lo suyo, porque... Sí. Bueno, aparte hay de un las envidias principio- que todos suscitan, Exactamente. cualquier cosita en España, eso, claro. eso Pero es que estamos de acuerdo. ese Eso, en fin... espectacular, que en la misma época, en el mismo siglo, dos personajes de esa talla coincidan uno con otro, conociéndose, siendo maestro y discípulo, ¿no? Eso es una cosa que no se da habitualmente. Los dos con dos mentes prodigiosas, ¿no? Entonces, creo que ahí Y además los los dos gallegos, en ese religiosos, sentido, los dos de la monjes, misma orden los dos benedictina, benedictinos. O sí, sea, sí, es sí, que, sí. es decir, algo tiene el agua cuando la bendice. En fin, que si os parece, vamos a entrar en nuestro espacio. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y hoy sí, hoy voy a recomendar yo el libro porque, claro, ya hice un intento la semana pasada, infructuoso, porque quedé opacado por la presentación brillante de Emilio, Bueno, y y falta ya de me quedé tiempo. tan boquiabierto que dije, pues ya no. Bueno, en realidad fue una cuestión de tiempo, como casi siempre tenemos limitaciones de tiempo, inconvenientes y demás. Bueno, esto que voy a mostrar a la cámara, pues no es precisamente un libro como para mostrarlo, porque es que puede ser entre, Sí, la entre el edición no es color, precisamente el color no es, no. Pero bueno, referencia. vamos a ver, voy a ver si le doy un poquito de luz así, yo creo que algo así, algo mejor se ve. En todo caso, diré el título, Los papeles de Aspern, el autor, un escritor inglés, Henry James.
Perdón, sí, me estaba diciendo, estaba yo en la consideración de que había cambiado de nacionalidad, pero fue por unos meses, al rato se murió. Él es norteamericano, es de habla inglesa naturalmente, pero es norteamericano. Lo que ocurre es que, sí, esto ya lo cuento como curiosidad, en el año 14, cuando se produce la Guerra Mundial, él, yo creo que en un arranque, en un ataque de ingenuidad, porque yo creo que ya tenía, ¿sí o no? Sí. Pues dijo, pues no, yo me voy a hacer británico y dejo... Hombre, la relación de James con Europa siempre fue, por un lado, de admiración y por otro lado, de cierta crítica del esnovismo británico. Hay novelas en las que los protagonistas americanos, cuando se encuentran con los ingleses, representan en cierto modo una salud, una ingenuidad y un espíritu juvenil frente a los prejuicios achacosos de los ingleses. Sí, pero por otro lado tenía sin duda una admiración por la gran cultura británica, como es natural. Sí, pero el caso de la guerra que digo, lo que le hace cambiar, que repito que lamentablemente se va a morir pronto ya, creo que se murió en el 15 o el 16, algo así, es la intervención, el que Estados Unidos no intervenga en la guerra mundial. Eso es lo que le mueve a él, quiere que intervenga, porque entonces al no intervenir, entonces digamos que se enrabieta y bueno, en todo caso vaya en su memoria. Bien, Los papeles de Asper es una novela para mí particularmente recomendable, por eso la traigo. Yo la leí hace más de 40 años y la leí no solo una vez, sino varias. Yo es que tengo cuando me gusta así, pues repito, es decir, con frecuencia, ¿no? Yo creo que es difícil que a un lector, digamos, interesado en la literatura, yo creo que es difícil que no le guste Los papeles de Asper. Se lee muy bien, pero tiene su trama de importancia, tiene su... a la que voy a referir ahora así por encima, y en cuanto a Henry James hay que decir que sí, en efecto, año 16 se murió, estoy viendo aquí en el escritor magnífico del que hay por ahí circula un título que acaso a algunos de vosotros os suene algo más, que es Otra vuelta de tuerca. Seguramente es la más popularizada, ¿no? Sí, es una novela corta sí. Y además hay varias películas que la han hecho muy popular. No, por eso digo, la divulgación a través del cine yo creo que tiene importancia. Hay una ópera de Britten, o sea, realmente ha sido un título de mucha influencia cultural. Sí. Y un título que además voy a poner yo la nota, no sé cómo decir, iba a decir pintores, que tampoco es eso, pero yo vi alguna leí alguna traducción con el título como Otra vuelta de tornillo. Sí, de Turn of the Screw, se puede traducir. Claro, como... claro, no, lo digo porque hay títulos que son inequívocos. Este se presta a confusiones múltiples, ¿no? Pero a mí no me parece una mala traducción, la de La vuelta de tuerca. Bueno, ya se ha convertido no, en es la que, exactamente, no. Pero Por eso cité yo lo de tornillo no como una extravagancia casi, ¿no? Bueno, en todo caso, hay que decir que Henry James, además del apunte a propósito que acaba de hacer Emilio respecto a su personalidad, él era un crítico literario de gran importancia, sí. Hasta el punto de que escribió una obra también recomendabilísima en el ámbito de la crítica literaria, que es El arte de la palabra. Es decir, quiero decir el arte de la novela, que es algo que, repito, es muy recomendable, más bien en ámbitos de cierto interés, más allá de la curiosidad novelística, ¿no? Bueno, en todo caso, esta de Los papeles de Asper es también una novela corta, que fue publicada por entregas, en principio, algo que era en realidad bastante usual, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, y en el año 1888, pues eso, que la publicaron por entregas en una publicación de Atlantic Monthly, y al año siguiente ya la convirtieron en libro porque tuvo una aceptación muy popular. En realidad las novelas por entregas eran muy populares, ¿no? Y como un abuelo paterno mío
fue corresponsal de Novelas por Entregas, además de que era tipógrafo y todo esto, pues vaya, en homenaje, en su memoria, siempre que surge lo cito, porque, en fin, ¿Qué me quiere parece... decir corresponsal de corresponsal, Novelas por Entregas? corresponsal, bueno, es una terminología de la época, mira por dónde. Corresponsal, pues era el representante en una geografía determinada que tenía, digamos, salvado aquello que la editorial, por cierto, una de las editoriales que publicaba por entregas y que ya mi abuelo paterno era Castro, editorial Castro. La misma Castro que ahora Claro, publica la Biblioteca Castro. Claro, por supuesto. Sí, otra era de Valencia, era Guerri, bueno, en fin, pero no se trata de hacer ahora yo. Pero lo digo como homenaje a la memoria de mi abuelo y de mi padrino, que después siguió la corresponsalía hasta los años 50, más o menos, del siglo pasado, en el que más o menos ya la dejó. Pero las novelas por entregas tenían una gran aceptación. Claro. Eran muy eso sí, eran muy lacrimógenas, es decir, publicaban a veces, claro, igual que publicaban lo de Henry James, después publicaban otras cosas, sí, dramones y cosas de este Pero tipo. Después vinieron, en fin, las novelas radiofónicas y después vinieron los culebrones. Por supuesto. Son metamorfosis del mismo género. En efecto, fondo, es que ¿no? a la gente le gusta llorar, sobre todo, yo lo tengo dicho en muchas oportunidades y a veces tengo que enfatizarlo un poco, porque vamos a ver, a la gente le gusta, digo la gente así del común, la mayoría, ¿no? Le gusta leer los sufrimientos que ella pasa, más o menos. Y le gustan los finales felices. Exactamente, se siente identificada y entonces al final dice, ¡ay, la lotería, qué bien! Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Pero esto en realidad es así, ¿no? La novela dickensiana, es decir, es que hay que ver, ¿no? Bueno, en todo caso, el asunto, ya por cerrar el comentario, la trama, digamos, de Los papeles de Asper, novela, repito, que recomiendo muy especialmente, está inspirada en la figura de un poeta, Percy Shelley, que tuvo correspondencia en su momento con la hermanastra es un poco así rebuscado, pero es así, de su mujer Mary, Claire Clement. Con Claire Clement tuvo correspondencia y la mantuvo de por vida. La tal Claire se quedó con las cartas, las guardó y fue así que Henry James, reconociendo esta historia, pues dijo, hombre, pues voy a situar yo en Venecia esto durante el siglo XIX y entonces pues ahí pone en marcha todo esto. Un editor norteamericano como Henry James viaja a Venecia, un editor norteamericano, hay que decir, joven y ambicioso, porque era el prototipo. Pues eso también es muy típico de los americanos de las novelas de James, ¿no? En efecto, así frente es. A la aristocracia, así es. Ahí envuelta en sus privilegios, pues la juventud ambiciosa y emprendedora. Exacto, porque claro, es el nuevo mundo, es la nueva, claro, justamente, ¿no? Entonces, bueno, que se va allí, que trata de hacerse con las cartas, y esta es la trama. Yo os diría algo más, pero entre que sería spoiler, es decir, que está bien, que tampoco está bien, y que el tiempo, en fin, parece que aconseja otra cosa, pues leed Los papeles de Asper, de Henry James, y yo estoy convencido de que os va a gustar mucho. Incluso os acordaréis de mí y no para mal. Bueno, eso espero. Bueno, para variar, ¿no? Exactamente. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, muy bien. Continuamos con la referencia del padre Sarmiento, que es lo que nos ocupa hoy en comentario, en conversación,
Y por aquello de, no voy a volver a repetirlo del tiempo porque, pero que ya sabéis, vosotros sí sabéis, porque os lo dije un poco antes de entrar a plató, que tenemos hoy un poco más ajustado esto. Yo quería preguntar, ¿hay alguna empresa en curso de la publicación de algo así como las obras completas? O... Sí, mira, ahora mismo en el mes de diciembre hubo una jornada en Santiago, homenaje al padre Sarmiento. Entonces creo que de ahí... Vamos a decirnos a la audiencia que Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. no vaya a ser que Santiago algún de Chile. espectador de Santiago de Chile, Hay muchos Santiagos, ¿no? Claro, Y exactamente. creo que se va a publicar un recopilatorio, ¿no? Y por parte del Consello da Cultura Galega. Sí, porque le dedicaron un Día das Letras Galegas hace años. Sí, hace ya 20 años. Claro, y entonces Sí. también hubo alguna seleccioncita, alguna antología, sí, pero sí. yo pregunto por algo como Y más hubo amplio, ¿no? En Santiago de Compostela, en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, todo a lo largo del año 22 también hubo una serie de actos, bueno, pues en esa línea de tratar de recuperar un poco esa figura, ¿no? Lo fundamental, lógicamente, es que se vayan publicando, que hay un montón de cosas ya publicadas y que la gente pues pueda ir adentrándose un poquito no en toda la obra, porque es inabarcable en cuanto a la temática tan variada, pero sí en campos muy concretos, ¿no? Bueno, hay que decir que de una manera naturalmente no popular, pero la Real Academia Española de la Lengua, a través de su boletín, en determinadas épocas publicó diferentes cosas que están recogidas, ¿no? Sí. El onomástico etimológico de la lengua gallega, uno de ellos, En precisamente. 1923. Claro, el viaje a Galicia, otro. Sí. Y después, esto es muy importante y es muy importante subrayarlo, porque, vamos a ver, hay que decir que Martín Sarmiento era un sabio, es decir, esto está claro, en el sentido descriptivo de lo que se entiende por un sabio. un sabio, Ya no estoy yo muy seguro, yo tengo una simpatía por Feijóo extraordinaria, no estoy yo muy seguro que a Feijóo le sea atribuible ese carácter de sabio, porque como investigador probablemente no es lo que nos ocupa ahora, confrontar, pero yo creo que es un poco lo que tú argumentabas hace un rato, ¿no? La personalidad de Martín Sarmiento lo acredita como sabio, sin la menor duda. Por todo esto, el carácter investigador, todo lo que escribe. Y a su muerte se encontraron en su celda una cantidad de correspondencia tremenda, pero tremenda, o sea, unas cantidades de cartas, lo cito porque el comentario que estaba haciendo a propósito de alguna publicación que hizo la Real Academia Española de la Lengua, publicó algunas de las cartas. Naturalmente, la gran mayoría no, es decir, fueron unas cuantas, ¿no? Pero en esta correspondencia, que me gustaría a mí que alguna de estas la recogiera. Además, a mí en particular la correspondencia me gusta mucho. El género epistolar a mí me parece muy revelador, además de muy ameno, ¿no? Generalmente. Pero las cartas encontradas revelaron correspondencia frecuente con los mejores, vamos a decir, sabios de su tiempo. Europeos. Suecia, Sí, sí. por ejemplo, Suecia, Inglaterra, Francia, Italia y luego, atención, América, la América en general y la América hispana en particular. Es decir, y aparte tenía o ejercía cierto papel como de revisor de libros, tenía esa autorización y esa actividad, ese papel le permitía, más que censurar libros, tener acceso a libros en teoría prohibidos. Primero me los dan a mí, yo los leo y luego ya veré si los censuro o no los censuro, ¿no? Entonces tenía capacidad de leer, de tener a su alcance obras procedentes de Europa
obras que aquí le podrían acarrear algún problema, y él tenía con la excusa de la censura. La excusa de la censura, no, es que tengo que leerme esto porque hay que censurarlo. Entonces era una ventana abierta a todo el conocimiento que venía de Europa. Aprovechando la circunstancia de lo que dijiste hace un rato, respecto a la rareza de él, es decir, a esa rareza, a esa introspección, ¿no? A ese no... Al carácter de él. Al carácter, sí, que yo dije, lo citaré después. Lo voy a citar porque yo creo que nos puede abrir un poco la conversación, es de una gran curiosidad, porque son palabras de él, literales, palabras literales de él. Vamos a ver. Es un comentario que hace en un momento determinado, porque le llegan voces de la fama que tiene, voces de fuera, y entonces, de fuera, digo, de la calle, ¿no? En Madrid, naturalmente. Y entonces, él dice, y lo escribe así, repito literalmente, en un comentario entre crítico e irónico, por cierto, atención, un comentario entre crítico e irónico que evoca, en cierto modo, el tono exuberante de Torres y Villarroel. A lo mejor ya te estoy dando alguna pista, a ti, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya, efectivamente. Ya. De Torres y Villarroel. Bueno, pues dice en una especie de calculado autodesprecio por parte de Martín Sarmiento, dice lo siguiente, atención: yo soy en boca de todos un hombre ridículo, duro, adusto, hipocondríaco, insociable, seco, serio, desabrido, incomunicable, melancólico, intratable, indómito, terco, tenaz, testarudo, huraño, inurbano, descortés, grosero, inmanejable. Y más adelante añade que después de 48 años que conozco a Madrid, no tengo comunicación alguna, ni alta, ni media, ni ínfima, que por lo mismo soy muy inútil para un empeño en la corte, que afecto no querer comer fuera de casa, que me niego a algunos convites honrados para esparcirme fuera de Madrid, que convidado por esquelas para algunas funciones eclesiásticas o seculares, jamás asisto a ellas, que ni aun a funciones literarias quiero asistir, que si me dan alguna esquela para uno, no la admito o no la entrego, que si alguna señora me llama en la iglesia o en la portería, que no quiero bajar. A este tenor me cargan de otros muchos qués. Es notorio que yo vivo y quiero vivir siempre retirado y como recluso entre las cuatro paredes de mi celda, huyendo todo comercio fuera de ella. Las cartas las considero como visitas de gorra de entrometidos, y a los más de las cuales no abriría yo mi puerta si viniesen en persona a molestarme, que hay que ver. Y quienes me probarán, dice, al fin, que es capítulo de residencia contra un religioso el vivir retirado y abstraído. Yo creo que esto define de una manera inequívoca. Y de hecho hay un comentario de una, esta vez estudiosa, María Ángeles Galino, estudiosa de su obra, que cita, entre otras cosas, pero una anécdota muy curiosa, muy jugosa, sobre el rey Fernando VI, con quien, que era amigo de él, o sea, tenía relación frecuente, lo conocía mucho, digo a Martín Sarmiento, y entonces le iban a hacer una propuesta de abad mitrado para el monasterio de Ripoll, y dijo Fernando VI, no la aceptará, no la aceptará, y no la aceptó. O sea que es evidente que el personaje que describimos... Sí, era un carácter raro, seguramente. Sí, sí. Y además sí es cierto que había... que además lo dejaba el escrito, salía de la celda 2 o 3 veces al año.
O sea, era una cosa espectacular. Vivía en la Eso celda, sí, recibía recibía a todo el mundo recibía ahí, visitas cotidianamente. Sí, 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 Prácticamente se dice todas las tardes, ¿no? pero no salía. Y las pocas veces que salió, pues tenemos la suerte en Galicia, pues que vino a Galicia en 3 ocasiones y recorrió Galicia, eso sí, de cabo a rabo, literalmente. Quiso visitar todas las playas del litoral gallego, desde la desembocadura del Miño hasta Ribadeo, y recorrió toda la costa, pasó por Ferrol, evidentemente. Entonces sí tenía ansias de conocer y de saber, y de divulgar lo que iba descubriendo. Esa quizá es otra de las características que lo puedan diferenciar de Feijóo. Él estudiaba de primera mano y divulgaba, y Feijóo era una labor más erudita en cuanto a las fuentes. Este era más un antropólogo de campo y el otro... uno de campo y el otro más de despacho. Sí. Mira, yo creo que debes demostrar... Tenemos aquí un libro del siglo XVIII, naturalmente quiero decir original, del siglo XVIII, que nos trajo Miguel. Sí, pues es ni más ni menos que... Y vamos a mostrarlo a la cámara porque merece la pena, ¿verdad? Sí, yo creo que merece la pena. Además está muy bien conservado. Está perfectamente conservado. Sí. Esto va... Está conservado sí. en pergamino, sí, así está bien, así está bien. Es la obra original de Sarmiento, es la demostración crítico-apologética al teatro crítico universal de Feijóo. Es la obra que editó... Lo que citamos hace un momento, Claro, como... el libro de defensa de... defensa de todos exactamente. aquellos insultos que estaba recibiendo Feijóo, y entonces lo que hace es analizar capítulos concretos de obras de Feijóo y demostrar por qué Feijóo tiene razón frente a la tontería que le achaca Mengano, fulano, tal. No, y que por cierto ya le honran amistad, ¿no? Hombre, sí. ¿Eh? Sí. Pero Sí. también porque hay una solidaridad intelectual. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pues esa es la demostración crítico-apologética. Bueno, vamos a ver, tú tienes previsto más o menos, me comentabas para el cierre algo, ¿no? Sí. Yo en todo caso iba a decir lo que cité de lo de la lengua, ese intento que hizo de la lengua universal, citarlo como una curiosidad simbólica que no sé si queréis comentar o no. Hacia el año 1760 escribió lo que llamó Tentativa para una lengua general. Tentativa para una lengua general. Pero, claro, para que resultara inequívoca, hizo una aclaración y dijo: véase cómo, aunque no invento lengua universal, o sea, no es un esperanto, ¿no? Sí. En todo el mundo, lo que juzgo una quimera, por cierto, yo también, porque yo creo, y acaso vosotros, es una quimera por razones precisamente culturales, por razones, es decir, puede haber una lengua de comunicación, de reconocimiento común, Sí, general. la lengua franca que decía La antes, lengua franca, que hoy en claro. día sería el inglés, y Ahora, en la Edad Media sería el latín. considerando lo que es el soporte lingüístico de cada una de ellas, entonces dice, repito, dice, veas aquí como, aunque no invento lengua universal en todo el mundo, lo que juzgo una quimera, dice Martín Sarmiento, doy a lo menos una clara idea de formar una lengua muy general para materia determinada, y en especial, esto os decía yo hace un rato, para la historia natural en sus 3 reinos. Hablaba él precisamente el de las cosas que Dios ha criado. Es decir, con lo cual, la lengua franca, a la que tú te referías, dentro de ese ámbito... El ámbito científico de las ciencias naturales, diríamos hoy. Exactamente. Así que, por lo tanto, pues, en fin, de mi parte, si te parece... hay otras cosas que, en fin, que Hay se mucho pueden... que hablar, pero yo creo que puedes cerrar como te parezca, Sí, entendiendo pues- por cerrar, dedicar el tiempo necesario. Sí, y tú nada, complementar lo que quieras. Dos ideas, o sea, una como conclusión, pero previamente yo quiero meter el dedo en el ojo en esa idea de que Sida de Villafranca o no, y hay una cuestión muy interesante y muy simple. Y Bueno, hay que poner un rótulo, vindicación de la Galleguidad. galleguidad de Martín Sarmiento. Exactamente. Habría que decir, ¿no? Sí. ¿Por qué vamos a decir que, lo que os decía, por qué Ya va a lo ser de hicimos fuera con si Colón. no hay nada que lo avale, ¿no? Que lo respalde? Entonces, tanto en el libro de Tomas de Hábito, Y todo por un par de lenguas, ¿eh? Sí,
como en el de toma de posesión, es decir, cuando él llega al monasterio de San Martín en Madrid, en las actas, toma de hábito, pasa un año hasta que lo admiten y pasa a ser monje, toma de posesión. En los dos libros queda por escrito que él es natural de San Juan de Cerdedo. San Juan de Cerdedo, provincia de Pontevedra, concello de Cerdedo, Pontevedra. Si él allí, en la toma de hábito y toma de posesión, hubiera dicho que era de Villafranca del Bierzo, en esos dos libros, uno del año 1710 y 1711, constaría que era de Villafranca del Bierzo. Y allí no consta que es de Villafranca del Bierzo, consta que es de San Juan de Cerdedo. Y lo dice el propio Y lo dice él cuando llega allí. Sí. Y si fuese de Villafranca, si dice que es de San Juan de Cerdedo es porque presentó las actas de bautismo, el libro de bautismo. Si fuese de Villafranca le diría, pero ¿cómo nos dices que eres de San Juan de Cerdedo si aquí tu bautizo es de Villafranca? Luego, si no se lo dicen, es porque es cierto que él tuvo que presentar las de San Juan de Cerdedo, no las de Villafranca. Vamos a ver, yo afecto Es- del todo como tú a que sea gallego, ¿eh? Es decir, que, y además Claro. sin perjuicio de los leoneses y esto, ¿eh? No lo digo yo. Afecto. Lo Pero es que es muy dice un curioso, investigador, es ¿eh? que esto que cuentas es sumamente interesante porque ¿de dónde viene lo de Villafranca? Porque claro, en Villafranca no hay que decir que de manera explicable pues lo vindiquen. Bueno, no es que lo vindiquen, pasa por ser ya así, ¿no? El Mercurio Histórico y Político, un diario de la época, Sí, nada más sí. fallecer, se sacan de la chistera que era de Villafranca, porque se dijo que era de Villafranca, pero nadie demostró nunca que fuese Villafranca. Luego Anselmo Avalle, el biógrafo, el primer biógrafo de Sarmiento, Y él no se habrá encontrado, el propio Martín Sarmiento, no se habrá encontrado como esa referencia de Villafranca, o no llegó a tener noticia, bueno, si esto lo sabemos. él claro. nunca dijo que era de Villafranca y siempre dijo que era gallego. Mis paisanos gallegos, decía, mi patria es Pontevedra. Si él dice que es gallego y no hay un documento que diga que no lo es, como gallegos, ¿por qué vamos a decir que es de Villafranca? Bueno, este programa va a quedar, yo creo, en la historia. Yo creo Es que así, sí, el yo creo que sí. sarmientismo. Y si me Sobre permites, todo en la historia vindicativa, Como debe repito, ser, como debe de la ser. galleguidad de Martín Sarmiento. Pues hay que hacerlo. Y yo muy complacido, todos Hay muy que hacerlo. complacidos. Y nada, ya termino, no quiero liarme más, con el objetivo de recuperar la memoria de Martín Sarmiento. Lo que es la memoria histórica tan manoseada actualmente, aquí tenemos memoria histórica. Es la memoria de Martín Sarmiento. Bueno, Creo que por merece favor, la pena claro, por favor. recuperarlo. Por favor. Y Martín Sarmiento, Feijóo, Jovellanos, el matemático José Rodríguez, que también vino a este programa. Tenemos una serie de personajes que merece la pena, quizá no conocer en profundidad, pero sí por lo menos que tengamos una idea de lo que ha tenido España, de lo que ha tenido Galicia, ¿no? Sin duda. Y Yo no, creo y que- no olvidarlos. Entre otras cosas, de Martín Sarmiento no se sabe dónde está enterrado. No se sabe dónde está enterrado. Puede estar tirado en cualquier alcantarilla y nadie lo sabe porque no se encontró, cuando el monasterio de San Martín desaparece, sus restos desaparecen. Y eso es el ejemplo de la desidia y de la falta de interés por la historia de nuestro país. Y con esto me... Sí. Yo añadiría Yo que creo que- la vía para el conocimiento es la edición de las obras. Aunque sea es llevar el primer paso que se póstumamente está la dando. contraria, sí. ¿no? Sí, 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 hay sí. que, Eso es hay un que gran evitarlo. paso, un gran paso. Sí, 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 sí. Bueno, Nada pues, más. Me doy por... nada más seguro, Sí, sí. seguro, seguro. Ya Bueno, nada más. Bueno, pues en ese caso yo creo que quedó un colofón, ¿verdad? Sí. A propósito, y sobre todo con esa vindicación. Es que no pudo quedar mejor. Bueno. Es decir, no pudo quedar mejor. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy, claro, un poco seducidos por el ambiente, digamos, ilustrado que comentamos, digo ilustrado en su sentido riguroso del siglo XVIII, pues nos vamos a ir a un prototipo no tan a propósito, pero una personalidad también ilustrada
que forma parte del gusto común, creo que de los tres, Tomás de Iriarte, que escritor, poeta, fabulista, y tenía una personalidad relevante, por otra parte, ¿no? Sí. Bueno, pues entre los géneros diversos que solía usar, uno de ellos era la epístola, que escribió unas cuantas. Un par de ellas se las dedicó, por lo menos que me conste a mí, un par de ellas, no sé si alguna más, se las dedicó a José Cadalso. José Cadalso, un militar de mérito, tanto de mérito que se murió en combate por la artillería inglesa, ¿verdad? Militar, digo, y también escritor de particular mérito, en el que destaca sobre todo las cartas marruecas, naturalmente. Sí, es la obra más conocida. Sí, y después hay otro que a mí me gusta particularmente, sobre todo porque yo lo acomodo un poco a la época y me salen a mí los eruditos a la Violeta. Y me salen eruditos a la Violeta, vamos, ¿eh? También tiene su curiosidad, también tiene su curiosidad. Bueno, pues Iriarte envía, repito, una epístola, en este caso la segunda de las epístolas, a Cadalso, y lo hace con la intención de dedicarle una traducción que el propio Iriarte había hecho de la arte poética. Por cierto, yo no sé si era la arte poética de Horacio o la arte poética de Aristóteles. Yo creo que la de Horacio, que sería lo... Porque, bueno, era lo previsible, era lo previsible. El latín, ¿no? Era la lengua que manejaban estamos los ilustrados, muy pocos sabían griego. Por eso, entonces yo también pensé en Horacio, pero, en fin. Pero en todo caso, ¿qué hace esta traducción? Vamos a decir convencionalmente, el arte poética de Horacio, y pasa a explicar en esa epístola dirigida a Cadalso, con una finísima ironía, por qué va dedicada a Cadalso y no a un magnate, usa esta palabra, o a algún famoso erudito, ya estamos con esto, porque estos, dice, no hacen más que mirar los libros por el forro o despojar a los autores extranjeros, o sea, copiarles. Sí, fusilar traducciones, claro, del francés. Sí, vamos, es decir, plagiar, por decirlo... Traducir, por ejemplo, a los latinos de traducciones francesas. En efecto. Sí. Aquello que se le atribuía a traductores, por ejemplo, el ruso, que era una cosa mucho más complicada, ¿no? Es decir, entonces... Claro, si una traducción siempre distorsiona el original, pues la traducción de la traducción puede sí, ser un desastre. Sí. Bueno, es que de hecho la traducción del ruso, ahora que dije el ruso, del ruso al francés y del francés después a otras lenguas fue frecuente. Sí. Yo no sé en qué, hay muchas traducciones de autores rusos a través de las traducciones francesas. Bueno, o sea que en consecuencia... Por cierto, esto ahora es poco frecuente. Ahora, en fin, hay un proyecto muy grande respecto a las traducciones no directas. Ya. Hemos salido ganando. Sí. Pero, en fin, en definitiva, ¿no? Por cierto, Cansino Sassens, el gran Cansino Sassens, malas lenguas decían que había traducido a Dostoyevsky a partir de la traducción al francés. Hombre, no lo sé. Yo, por Cansino Sassens, yo diría que pongo no, la mano en el fuego. Sí, yo diría que eso son malas lenguas. Lo de este hombre era una cosa tan... Lo que pasa es que en un país como este, que un señor traduzca las obras completas de Goethe, del alemán, de Dostoyevsky, del ruso y no sé qué más, que tradujo también, pues... Y encima que tenga una sobrina como Rita Hayworth. Tiene que ser sospechoso total. Ya era lo que le faltaba. Hay que ir a por él. Ya era lo que le faltaba. Rita Cansinos. Rita Cansinos Sassens, sí. Por cierto, ella... La S la había Cansino, ella era Rita Cansino. Pero bueno, venía de Cansinos. Sí. En todo caso, aquí nos va a leer
Emilio un párrafo de esa epístola en la que, con ese carácter naturalmente irónico, se refiere a por qué se la dedica a Cadalso y no a todos estos. En la que satiriza a los malos traductores. En efecto, y aún después va a seguir, porque tú mismo lo vas a decir, porque después hay para todos, ¿no? Y entonces, en fin, que nos va a ilustrar enseguida Emilio. A mí esta poesía festiva me gusta mucho más que la poesía directamente didáctica, tan de moda en el 18. Por eso me gustan las fábulas, porque tienen esa gracia. Sí, Y esta epístola pues es ironía y aquí, también, es claro, satírica. por supuesto. Además, yo lo que no pude acceder fue a toda la epístola, que también sería excesiva, también sería excesiva. Pero ese párrafo, desde luego, es interesantísimo. Adelante, pues. Y el otro que pretende ganar la palma de escritor emprende, salga melón o salga calabaza, cualquier libro francés y le disfraza, a costa de poquísimo trabajo, en idioma genícero y mestizo, diciendo a cada voz, yo te bautizo, con el agua del Tajo, por más que hayas nacido junto al Sena. Y Rabe y Garcilaso enhorabuena, que si él hablaba lengua castellana, yo hablo la lengua que me da la gana. Yo creo, estarás de acuerdo que es magnífico. Con todo, por cierto, los genízaros, supongo que se sabe, pero es el turco, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Sí. Con todo hay más, y aclara otro sí que dedica la traducción a José Cadalso, porque no puede dedicarla al matritense vulgo, que describe a renglón seguido a propósito, sobre todo, de sus gustos en el teatro, cuya descripción ocupa casi un tercio de la epístola, nueva estampa del teatro popular que pretendían desterrar los ilustrados. Sí, eso era una de las manías ilustradas, ¿no? Atacar ciertas formas de la cultura popular que consideraban como muy degeneradas. Claro, yo creo que se pasaron un poco. El teatro, por supuesto. Se pasaron un Ahí poco. se pasaron, sí. Pero sí. Sí. Pues quiso mi fortuna que una tarde entrase en lo que llaman Coliseo, donde ofrecen recreo, que no fuera recreo en Berbería, ni en el siglo XII lo fuera. Pues sí. Bueno, Berbería, otra aclaración para todos aquellos más o menos despistados, pues es Marruecos de hoy, es decir, más o menos, la Sí, costa, bueno, la costa, ¿no? Argel, Marruecos. El Magreb, sí, el Magreb, Hasta, los berberiscos, hasta, ¿no? sí, Los Argelia, berberiscos. Túnez y Sí, Marruecos, sí, que era sí, claro. una zona clásicamente de piratería en el Mediterráneo. Así es, por eso lo cita de manera expresa. Bueno, pues yo creo que estarás de acuerdo en que... Está claro que despreciaba las diversiones populares Sí, de su época, sí, sí, pero bueno. Está claro. En fin, Tomás de Iriarte, José Cadalso, también por ahí le anda el espíritu de la ilustración, claro. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura en este sábado 11 de febrero de 2023. Bueno, Miguel, muchas gracias, ya sabes, por tu presencia, por tu conversación, pero permanece alerta, porque veré de convocarte pronto, yo creo que más o menos cuando apunte la primavera, más o menos, más o menos, a poco de abrir la primavera. Y además, si te parece, vamos a seguir transitando por este ámbito del siglo XVIII, que hoy nos ocupó. Yo creo que te va a alegrar particularmente, a ver, porque dispara. lo que te propongo esta vez yo, que ya sabes que generalmente es al contrario, Sí, ¿no? sí. Pero esta vez yo, que hablemos precisamente de Diego de Torres Villarroel. y Villarroel. Una personalidad donde la Salle, incluyendo su condición de sacerdote, que al tiempo fue escritor, poeta, médico, matemático, astrólogo, y los famosos almanaques, el gran Piscator, ¿no? Es decir, los famosos almanaques de predicciones, esto lo convertía, desde luego, a mí siempre me gustó particularmente. Tengo que decirlo, tuve yo una particular simpatía. Por cierto, un hombre que tenía a Quevedo como una referencia. Sí. Sí, en realidad en su estilo es más bien tardo barroco. Sí, que otra cosa. Sí, justamente. Yo iba a decir,
te iba a decir muchas gracias también a ti, Emilio, que ya sabes que te las doy, pero es para los espectadores, para que vean las cortesías y estas cosas. Y ahí iba a decir que tú ves a Torres y Villarroel, me parece que con alguna prevención más, o sea... No especialmente. No, bueno, gustó pues mucho ya a Borges de joven y luego abominó de él porque, bueno, se pasó al clasicismo marmóreo de su vejez, pero sí, bueno, de por joven cierto, tuvo una fascinación por el estilo. ya que dices Borges, mira por dónde la oda poética, es decir, quiero decir, el comentario que hacíamos hace un momento. La epístola. La epístola, sí, a propósito del arte poética, tiene también Borges, un arte poética escrita. Bueno, Borges lo tiene casi todo realmente, ¿no? Entonces, bueno, no, a mí me quiso parecer que esa parte heterodoxa, la parte heterodoxa de Torres y Villarroel lo hace, ¿cómo diríamos? Heterodoxo precisamente respecto al canon ilustrado. Sí, es que ¿Estamos de acuerdo? no encaja. Entonces, no, por eso es por lo que en cierto modo a mí me gusta. De hecho, Y la vida que escribe es, en fin, una especie de epílogo de la novela picaresca. Sí, clásica. sí, sin duda, sin duda. O sea, que Sí, no, sin duda, como sin duda. yo, como Ese ilustrado, tardobarroquismo que tú dices, no, sin duda, pero sin duda. no lo veo preilustrado. Pero es por eso, por lo que en ese siglo XVIII pues representa esa curiosidad, ¿no? Bien, estamos de acuerdo en Torres y Villarroel, entonces, Perfecto. para la próxima vez, pues ya estupendo. Bueno, y bien, la próxima semana será nuestro invitado Juan José Rodríguez de los Ríos, Juanjo de los Ríos, como le conoce todo el mundo. Y con él hablaremos de un par de asuntos en nada relacionados entre sí, pero ambos referidos a la música como texto y como pretexto. De una parte, centrará nuestra atención el personaje Don Giovanni de la ópera de Mozart y, por extensión, el mito que representa, que es un asunto que le gusta particularmente Pues sí, porque a mí me gusta. Sí, el es que yo asunto de tengo que los complacer, mitos. porque sí o no, claro. Sí, señor, sí, sí. Claro. Bien, y de otra parte será de comentar una obra meritísima, de carácter local, digo, en esta ciudad de Ferrol, que nació en el año, una iniciativa que nació en el año 1941 y que tuvo y tiene una vocación de universalidad, como le ocurre en realidad a todo aquello relacionado con el arte, musical en este caso. Ocupará nuestra conversación también hacer la mejor memoria, con reconocimiento y gratitud, de la Coral Polifónica de la Empresa Nacional Bazán, agrupación musical que fue iniciativa del padre Manuel Pérez Fanego. El padre Fanego, un hombre meritísimo solo por esto, también por tantas cosas, pero por esto de una manera muy particular, porque además se ocupó de su dirección durante muchos años. La Coral Polifónica de Bazán estaba formada por voces blancas de niños que estaban estudiando, por entonces, en la llamada Escuela Obrera. En definitiva, que Don Giovanni, a través de la ópera de Mozart y la referencia histórica de la Coral Polifónica de Bazán, esto ocupará nuestra conversación del próximo sábado. Ya se dan cuenta, ya os dais cuenta que es de no perdérselo, naturalmente. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud completa y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, también por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde. Por demás, recordad,
Todos nuestros programas anteriores están a disposición, quiero decir, en YouTube, a través de Internet, ocupando muy variados asuntos relacionados con la cultura. De tal manera que también por ahí agradecemos vuestra visita. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, 9:30 de la noche, hora española. Como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working